Cuéntanos tu nombre y tu cargo. Juan Pedro Zamora, analista de XTB. Bueno, pues vosotros como analistas, ¿cómo entendéis este anuncio que ha hecho la Asociación de la Banca Española? Como analistas financieros y también como ciudadanos creemos que es una buena noticia, que es una noticia que se debió de dar hace tiempo, una decisión que se debió de tomar hace tiempo, porque todas las entidades financieras tenemos una cierta responsabilidad social a la hora de llevar a cabo nuestra función. Uno de los motivos evidentes de la crisis económica fue el excesivo apalancamiento que las familias tomaron a la hora de endeudarse, pero también ese apalancamiento de las familias vino motivado por, en muchos casos, una mala praxis de las entidades financieras. Por tanto, es lógico y necesario que se hagan corresponsables del daño sufrido. En este caso consideramos, al igual que ha considerado la Asociación de la Banca, que en casos de extremas necesidades es importante asegurar la función primaria de la vivienda como un bien de primera necesidad, ¿no? Y eso es lo que consideramos. Evidentemente no se debe de generalizar, se debe de estudiar caso por caso, pero creemos que es una buena medida porque, insisto, la vivienda tiene una función no especulativa, sino una función de primera necesidad, un bien de primera necesidad y una función social. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo y celebramos la decisión, aunque creemos que ha sido tardía. Claro, de todas formas, estos casos de extrema necesidad, ¿qué lectura se hace? ¿Cuáles son los casos de extrema necesidad y cuáles no? Porque cuando te quitan una casa, te quitan una casa. Es porque no la has podido pagar, ¿no? Bueno, yo considero como caso de extrema necesidad el caso de ya no solamente una familia, sino el caso de un ciudadano que, mostrando claramente su voluntad de pagar, no puede porque en determinados momentos ha quedado en una situación que le hace imposible poder sobrevivir afrontando el pago de la hipoteca. Es decir, ciudadanos que tienen paro de larga duración, familias que los dos perceptores han quedado en paro, padre y madre, creemos que son situaciones de extrema necesidad. Es decir, yo creo que hay que tener clara la voluntad de pago, en este caso del titular de la hipoteca, y en muchos casos los inquilinos o las personas que viven en sus viviendas quieren pagar, el problema es que no pueden. Creemos que el coste que para una entidad financiera va a tener el dar un alquiler social o mantener a esas personas en la vivienda es ínfimo en comparación con el bien social para el conjunto de la ciudadanía y particulares que para ellos se tiene. Las entidades financieras no van a tener un coste mayor, porque se trata de viviendas que están en un proceso de embargo, que ya han tenido que provisionar en sus balances como mora, por tanto no tienen que hacer frente a un ingreso mayor, y el bien que hacen al dueño de la casa, en este caso al titular de la hipoteca, es muy bueno. Nosotros creemos que es una medida clara, ya se pronunció la Comisión Europea a este respecto, diciendo que nuestra ley hipotecaria es una ley como mínimo obsoleta, y desde luego pues creemos que es una buena medida. Hay que estudiar caso por caso, cada entidad financiera también tiene que tener sus propias circunstancias, no es lo mismo un apalancamiento de una familia que de una persona que se endeudó más de lo debido sin tener en cuenta las posibilidades que podía tener en el futuro, ¿no? Pero creemos que los casos de extrema necesidad tienen que partir de la base de la voluntad de pagar y el no poder, por razones evidentemente de pérdida de empleo, pérdida de sus ingresos. ¿Qué imagen crees que puede dar esto en el exterior? ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptará la comunidad internacional? ¿Lo entenderán? ¿No? Bueno, realmente la comunidad internacional no tiene mucho que opinar respecto a esto. Es decir, nosotros, España es un Estado europeo, uno de los mayores avances o la diferencia que tiene Europa con respecto a otros estados fundamentalmente anglosajones es el estado social, y creo que la vivienda y el derecho a poder disfrutar de una vivienda adquirida por nosotros dentro de una economía de libre mercado tiene que tratarse también desde el punto de vista del estado social, que es la diferencia entre un estado europeo y un estado como por ejemplo el americano. Yo no creo que tenga que ser visto ni bien visto ni mal visto, insisto, las consecuencias económicas que esto tiene para la banca son nulas, y las consecuencias sociales que tiene para la ciudadanía son buenas. Creemos que es una medida buena desde todo punto de vista. Eso significa que no aumenta la morosidad, ¿no? Con lo que me cuentas de las entidades bancarias. Es que cuando una hipoteca está en proceso de embargo, ya se computa como mora por parte de la entidad financiera. Y cada entidad financiera tiene su propio procedimiento para computar en mora una vivienda, más o menos plazos, pero una vez que entra en un procedimiento de ejecución, esa vivienda ya está en mora y ya ha sido provisionada ante el Banco de España por el banco
para poder hacer frente a los gastos que conlleva. Al final, el banco tiene que entender que entre dar una segunda oportunidad al titular de la hipoteca o ejecutar la vivienda, dejarla o llevarla al banco malo o quedársela a ellas en su sector inmobiliario y venderla un 50 o un 60% por debajo del precio que realmente hipotecó, al final el coste de oportunidad es peor para el banco. ¿Y esto por qué no lo ha entendido antes? Porque ahora tanto las asociaciones de la banca como el gobierno, como la oposición, como casi todas las organizaciones son digamos, partidarias de que se busque una solución al tema de los desahucios, y hace un año, hace meses nadie decía nada. Bueno, eso hay que dar fundamentalmente o dar las gracias al movimiento ciudadano que ha hecho que esto se vea como una necesidad social. Es un país que tiene una tasa de paro por encima del 20%, 6 millones de desempleados, muchas familias que ambos están en desempleo, y creo que era una necesidad perentoria. Desde luego, los políticos de nuevo en España han ido por detrás de las necesidades reales de la sociedad. En este caso ha sido la sociedad española la que ha hecho que esto se vea como algo necesario. Y bueno, yo más que detenerme en si ha sido tarde o pronto, celebro la medida. Celebro la medida desde el punto de vista social, y que considero como analista financiero que no implica ningún coste para la entidad financiera de aquellos bienes que están ya embargados. Otra cosa es que se generalice y se tome a mal o por el camino malo esta medida, pero para eso está el gobierno, que en el desarrollo normativo de la ley hipotecaria pues explicitará bien los casos en los que se puede tomar o no se puede tomar pues esta función social de la vivienda, que insisto es fundamental y está dentro de nuestro orden constitucional. ¿Y este plazo de 2 años no entiendes necesario, no entiendes poco, mucho? ¿Cómo lo ves? Bueno, no me corresponde a mí determinar si el plazo es mucho o es poco. Yo considero que en las actuales circunstancias, con una gran parte de la población en paro, lo más importante es la voluntad de hacer frente al pago de la deuda. Cualquier ciudadano quiere encontrar trabajo lo más rápidamente posible y quiere hacer frente a sus pagos. No es una situación ni agradable para la entidad financiera ni agradable para el titular de una vivienda que quiere pagarla. Yo creo que es un plazo adecuado, que es un plazo coincidente con el plazo de prestación por desempleo. Me parece adecuado, pero insisto, será la propia entidad financiera la que yo creo que también tendrá un ámbito para poder desarrollar qué plazos quiere y cómo quiere tomarlo y qué situación de extrema necesidad quiere valorar. Pero insisto que es una medida adecuada y necesaria y conforme a nuestro actual estado constitucional y a nuestro actual estado social. Es decir, se ha tomado tarde, pero nosotros la celebramos. Muy bien, gracias.